Russo hace Báñame limón, jugo de limón. báñame limón. Somos Radio. Toma aire. Guau, guau, guayo, guau, guau, guayo, guau, guau, guayo. ¿Cómo les va? Buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo la vamos pasando? Difícil, ¿no? Difícil. Encima la alergia, el frío, el cambio de temperatura. Bueno, yo estoy un poco embichada, les aviso. Por ahí no me ven sonriente, pero últimamente tampoco me río mucho, porque la realidad está pesuti. Bueno, hoy vamos a estar repasando un poco, vamos a retomar un poco lo de Brasil, y vamos a estar hablando sobre la foto para Trump. Conseguimos la foto para Trump, porque Trump nos pidió que fuéramos amables y que tuviéramos cintura política, pero nos olvidamos de llamar a los gobernadores peronistas, eso sí, nos olvidamos. Solamente llamamos a los del PRO y a los radicales con peluca y hacemos de cuenta que el peronismo no existe. A Trump le va a gustar que el peronismo no exista, así que está todo bien con la foto. En fin, qué desastre. Bueno, los mensajes. Si quieren mandarnos mensajes para el último ratito del programa, como siempre, al 11 3200 0530, 11 3200 0530, y vamos arrancando con jugo de limón. Con cosas para decir y escuchar. Las dulces y las ácidas. Jugo de limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos Radio. Somos periodismo. AM 530. Toma aire. Recién lo estaba escuchando a Dorni, que todavía sigue fungiendo como vocero, hablar sobre la reunión que duró bastante, con 20 gobernadores, que fueron ahí todos mansitos, ¿no? Convocados por el presidente legítimamente, ganador de las elecciones, y bueno, no invitaron bueno, ni al gobernador de la provincia de Buenos Aires, ni a Axel Kicillof, tampoco al de La Rioja Quintela, ni al de Tierra del Fuego Melella, ni al de Formosa Isfrán. Esos, por eso me llamó la atención escucharlo a Dorni, porque son tan violentos. La violencia es algo que les brota eh, verbalmente, físicamente, más allá de las palabras que digan. Supongo que en este momento están intentando, a pedido del amo, del amito, color canario, que lucir civilizados, lucir institucionales, ¿no? En realidad no creo que a Trump le moleste que eliminen al peronismo de la existencia, ¿no? Porque según Adorni se reunió Milei con todos los gobernadores. Los 4 que no invitaron, hacemos de cuenta que no existen. Lástima que esos representan a 20 millones de argentinos, ¿no? Los que no invitaron representan a casi la mitad de la población argentina. Pero para la Libertad Avanza, como viven en una burbuja y parece que sus electores también, bueno, da lo mismo incluirlos que no incluirlos. Puede hablar de todos. Ese todos, cuando sabe, digamos, yo puedo comprender o podría comprender una especie de malestar implícito y explícito, porque nosotros todo el tiempo lo estamos criticando, y también, por supuesto que él no para de insultar y de criticar lo que nosotros queremos y a quienes nosotros queremos, ¿no? Pero, pero nosotros no somos el Estado, no representamos a nadie, no nos votó nadie, no tenemos ningún poder más que lo que podemos decir, no nos podemos comparar con el presidente. El presidente tiene, y los funcionarios que lo acompañan tienen otras responsabilidades. Está bien que estamos ahora en una especie de festival de locura, donde todo lo que valía hasta hace 5 años ha dejado de valer, donde pasan cosas que hace un tiempo eran imposibles de digerir. Hay consentimiento social para que esta gente sea como es, y eso es lo que habla pésimo de la población argentina, ¿no? Que como otras poblaciones ha sucumbido bajo el temor, bajo las amenazas, bajo
Bueno, yo no creo que hayan sucumbido bajo el encanto de Milei, les digo sinceramente. Entre los que lo votaron no creo que sea como hace 2 años, que se veía mucha gente fascinada con Milei. Yo no creo que este haya sido un voto de fascinación. Creo que ha sido un voto de miedo. Un voto de miedo al lunes que ellos vaticinaban negros, porque si se viene la negrada, el lunes va a ser negro. Pero es curioso, ¿no? Digamos, habría que revisar porque entonces eso va a pasar cuando sea. Cuando los mercados, si algún partido popular, no estoy hablando del peronismo exclusivamente, pero si algún partido popular se acerca al triunfo, obviamente que los mercados se van a descontrolar porque son nuestros enemigos y si están contentos ahora tendríamos que sospechar. Nos espera una noche muy larga y muy negra cuando los mercados están contentos. No hemos aprendido ninguna lección. Es increíble que no dejaron de funcionar las correas transgeneracionales. Parece que los pibes son hijos de nadie. Y no porque tal vez sus padres no les cuenten o no hablen, sino porque la época los ubica en un lugar de orfandad y en un lugar muy extraño. Pero bueno, uno cada vez se va encontrando con más gente y más ejemplos de votos que fueron a parar a Milei por miedo al descontrol, por miedo al descontrol, pero el descontrol lo representa Milei, así que tarde o temprano, mijitos, más hechos mierda todavía, que si no hubiesen votado a Milei, lo van a tener que soportar. Milei no garantiza tranquilidad, debe estar contenidísimo, pero ya el solo hecho de que su vocero salga a decir que se reunió con todos los gobernadores, dando por inexistentes a los que representan a la mitad de la Argentina, es una señal también, no solo de violencia, sino de, bueno, esta locura que lo acompaña y que no lo abandonará, porque vino parido así. La verdad, vino parido así. Y bueno, y ahí estaban, ¿no? Y les veíamos las caras a esos gobernadores que formaron Provincias Unidas, que les fue como el culo, porque sus electorados también son raros, porque todos somos raros en este momento. Nos están pasando cosas que nunca pasaron. Eh, Como lo de Brasil, que también nos salpica. Pero antes de pasar a Brasil, bueno, y para terminar con los gobernadores, realmente uno ve, ¿no? Bueno, el que siempre habla es Nacho Torres. Yo la verdad que no me lo banco. No me lo banco porque, porque parece... Porque al principio cuando apareció en escena yo tenía otra opinión, pero después fui viendo con el tiempo que es muy hipócrita y que ninguno de los que fue a la reunión con Milei eh, se siente tocado, teme o está molesto por la intervención de Estados Unidos en la Argentina. Y yo no lo puedo creer, yo no lo puedo creer. La verdad no, me es imposible de creer que tantos gobernadores elegidos por el voto popular sean tan cipayos y tan vendepatrias. La verdad es algo, eh, bueno, vieron que cuando gana la posición de desprestigio a la política, los que aparecen son estos. Y no porque la política sea toda joya, ¿eh? No porque la política sean todos... Pero finalmente, si encontramos a alguien alguna vez, como supimos hacerlo en el pasado, que, que nos ayude a salir de este agujero negro en el que estamos, va a tener que ser un político, no un empresario, no un influencer, no una modelo, no un carpintero, no un sodero, no un espía. Tiene que ser un político, porque de estas cosas se ocupan los políticos, no todos esos otros que se dedican a la política ahora, porque la verdad que es un buen negocio, es un buen laburo, la verdad. Laburar de senador, laburar de diputado, está buenísimo, a mí me encantaría. Lástima que no puedo serlo y en los partidos donde me aceptarían, bah, yo digo me aceptarían, si cambio completamente mi cabeza, me disfrazo, me opero, pero, pero bueno, hay que hacer demasiadas concesiones, ¿no? Para dedicarse a la política de la antipolítica.
Ayer yo les hablé de la Corte Suprema, que es algo que cada día queda más claro, que si permanece donde está, este país no va a cambiar, no tiene futuro, no hay posibilidad de rehabilitación democrática con una Corte Suprema que es parte de la mafia, que trabaja para la mafia y cada día más indisimuladamente. Yo les conté, sobre todo hice eje ayer en lo que había leído que me había indignado y bueno, estuvimos hablando con uno de los familiares de Lara San Juan, me indignó muchísimo el sobreseimiento de Macri, que siempre lo van a sobreseer a Macri. Los jueces argentinos, pase lo que pase, siempre lo van a sobreseer a Macri, porque, porque estamos en el medio de la mierda, estamos en el medio de la mierda, donde no importa si sos culpable, si sos inocente, sos peronista, no existís. Es así, y la Corte Suprema toma partido por esto. Bueno, también ayer, que no lo comentamos, por eso quería que escuchen a Lucía Cámpora ahora, en una misma resolución, además de todo lo que yo les conté, también rechazaron alrededor de 10 pedidos de apelaciones de Cristina. Pero para esto, mejor la escuchamos a Lucía Cámpora. Buenas. Lo que hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación ayer es un escándalo. Y lo quiero tratar de explicar rápido. A solo 2 días de las elecciones, en una misma resolución, en un mismo día, la Corte Suprema rechazó por lo menos 10 recursos de Cristina Fernández de Kirchner, algunos en defensa de ella misma en causas de las truchas que le armaron y otros eran recursos de Cristina contra aquellos que la quisieron matar. Bueno, rechazó por lo menos 10 recursos, creo que eran. Rechazó por lo menos 4 recursos de Guillermo Moreno y dejó firme la condena de Moreno. Recordemos, ¿se acuerdan los globos de Clarín Miente? Bueno, por eso están inhabilitando a ejercer cargos públicos a una persona. Miren en la pelotudez que está en la justicia de nuestro país. Rechazaron recursos de debido en defensa en causas de él y en la misma resolución absolvieron a Caputo en una causa penal. Absolvieron a Sturzenegger en una causa penal. Absolvieron a Mauricio Macri en las causas por espionaje de Lara San Juan. Rechazaron un recurso de los familiares de Lara San Juan por cuestiones formales. O sea, los mismos jueces que aceptaron ser designados en la Corte por decreto rechazan recursos de los familiares de Lara San Juan por formalidades. Absolvieron a Javier Milei en otra causa penal. Todo esto en una misma resolución, como si faltasen pruebas de lo acomodadito que está el Poder Judicial de nuestro país con los poderes económicos. Quiero hacer una mención especial de solidaridad con el compañero Guillermo Moreno, que está pagando el costo por habérsele plantado al Poder Real, a Clarín, y en este caso además digamos que fue un compañero que cuando salió la proscripción a Cristina no especuló un segundo en salir a bancarla, y yo creo que esto es parte del vuelto que pagan los leales. Y la verdad, compañeros y compañeras, que ninguno de nosotros se puede olvidar que los 3 jueces de la Corte Suprema se tienen que ir ayer. Un país que se precie soberano, que busque la justicia social, no aguanta un minuto más con esta Corte Suprema de mafiosos, corruptos, empleados del mes del poder real y de las peores mafias de nuestro país y de afuera. Bueno, más o menos era lo que decíamos nosotros ayer, pero faltaban las 10 apelaciones de Cristina, los recursos que presentó Cristina, y además porque me parece que tenemos que ir trabajando este tema, no dejarlo, digamos, no indignarnos un día cuando sale la resolución y olvidarnos al día siguiente. Esta corte es vergonzosa, no es, digamos, se corresponde con el gobierno de Milei, ¿no? Se corresponde con un sistema autocrático, fascista, no sé cómo decirle, pero democrático no es. Mientras Milei aplique las leyes que le convienen y se haga el boludo con las leyes que no le convienen, esto no es una democracia, esto es otra cosa. Así que en algún momento vamos a tener que pasar en claro esto. Pero bueno, la verdad que la Corte nos viene dando disgustos hace mucho tiempo. Ninguno de los integrantes de la Corte hizo mérito para estar en la Corte. Son todos favores políticos. Son una vergüenza. Ellos mismos, de la manera en que entraron ahí, los favores que hacen a la mafia, los favores que le hacen a Lewis, los favores que le hacen
sobre todo a Macri, la verdad que dan ganas de vomitar. Si eso es una Corte Suprema de Justicia, dan ganas de vomitar. Y bueno, a lo mejor algún día terminamos todos juntos vomitando frente a tribunales, ¿eh? Eh, y para terminar quería volver a Brasil, porque es muy grave y porque todo está entrelazado y porque tampoco nos es ajeno. Ahora Patricia Bullrich puso una seguridad fronteriza de la pindonga, pasa cualquiera por la frontera. Además, cada cosa que hace este gobierno favorece a los narcos. Tienen narcos en sus boletas, están llenos de narcos. A la propia Patricia Bullrich la financió un narco. Déjense de joder, déjense de mentir, por favor. Lo que sabemos un día, lo seguimos sabiendo al día siguiente, porque parece que acá la gente se entera de una cosa un día y se la olvida al día siguiente. Y todos actúan como yo no entender, yo no saber, yo Tarzán, recién llegado a la selva. Bueno, bueno, estaba hablando de Brasil. Hoy veía a las mujeres, las viudas, las hermanas, las madres. Hubo fusilamientos extrajudiciales. No entregan los cuerpos porque la mayoría de los muertos son adolescentes y hay muchísimos que murieron de un disparo en la nuca. Lo fusilaron, lo fusilaron. Hay decapitados, hay torturados, cuerpos irreconocibles, cuerpos desmembrados. Es algo espantoso. Los familiares están prometiendo un velorio a cielo abierto, eh, pero quiero decir que esto que está tocándole a Brasil ahora, en lo que parece ser una competencia entre el gobernador Castro y Flavio Bolsonaro, que es el que pide la intervención militar yanqui para parar el narcotráfico, hermano, pero también otros. Pero si son culo y calzón con los narcotraficantes, ¿de qué narco quiere que te salven? El tema es que yo creo que tenemos que dejar un ojo puesto en Brasil. A Lula le van a hacer la vida imposible. No solo porque no se va a plegar a una guerra contra Venezuela y contra Colombia, como quiere Trump, eh, sino porque sigue siendo el representante de los BRICS en América Latina. Y si hay algo que espanta a Estados Unidos, es eso, ¿no? Es ese bloque al que ojalá hubiéramos entrado nosotros, porque ahí está la esperanza, no en esto. Nosotros nos metimos en una mortaja asociándonos con Trump. Realmente no hay nada de vida en este bloque, en este eje. Israel, Estados Unidos, Argentina. Hoy Argentina se sumó a Estados Unidos y a Israel por primera vez en el voto contra el bloqueo de Cuba en la ONU. Dejamos atrás el voto histórico y ahora votamos con Estados Unidos y con Israel el bloqueo a Cuba. Una vergüenza. Esto alguna vez confiemos en que se va a terminar. Ya venimos.
Ahí ¿Cómo le estamos. va, Jorge? ¿Cómo dice que le va a Sandra Russo? Le decía que me siento un poquito afiebrada. Y porque primero el domingo produce algunos aspectos psicosomáticos y sumémosle también Sí, estos cambios de temperatura, ¿no? Que sí. funcionan. Le voy a contar que hicimos recién un homenaje musical, gracias a Vicky Nardone, Sí, tenemos que decirlo, gracias a a Vicky Nardone. Diego, gracias Vicky, a Diego, así que cumpliría 65 Efectivamente, años. escuchamos a Manu Chao haciendo La vida es tómbola. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. No, No, no buscaste, bueno. justo estábamos charlando en off. Voy a hacer una columna sobre el perfil de Ibrahim Traoré, el actual presidente de Burkina Faso. Ahora bien, no busqué videos. El tema es que están en francés, que es el idioma de Burkina Faso, Vamos a pero buscar una foto, vamos a pedirle a la producción si nos busca una foto de sí, Traoré. Así por seguramente. lo menos la gente conoce la cara de quien, ¿cómo se llama? Ibrahim, ¿no? ¿De nombre? Ibrahim Ibrahim Traoré. 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 Pero Traoré, antes sí. de, digo, es muy importante entender los antecedentes de ese país que tienen como figura clave a un antecesor que se llama Tomás Sankara. Tomás Sankara, digamos, de hecho, Ibrahim Traoré reivindica como su antecesor a Sankara, porque nada más ni nada menos que fue el que le puso nombre al país. Porque ese país, en su versión de colonia francesa y después independiente, se llamaba Alto Volta. ¿Eh? Ah, este era Alto Volta. Este era Alto Volta. Y en el año 83, cuando nosotros recuperábamos la democracia, Tomás Sankara toma el poder con un grupo de revolucionarios, los oficiales, el grupo de oficiales comunistas, así se llamaban, toma el poder en el año 83 y en el 84, un año después de tomar el poder, decide cambiarle el nombre al país. Y ponerle un nombre en el lenguaje original que se habla, digamos, el lenguaje ancestral, cuya traducción, escucha Sandra, que te va a interesar mucho, Ahí está, Burkina Ibrahim. Faso quiere decir, Gracias. Burkina Faso quiere decir el país de los hombres íntegros. Ay, qué lindo. Así le puso Tomás Sankara, cambiando el nombre que le habían puesto los franceses a Alto Volta. Alto Volta, y a partir de 1984, un año después de la toma del poder por parte de Tomás Sankara, cambia su nombre, que quedó desde ese momento hasta acá. Sankara gobernó entre el 83 y el 87. Se lo conoce habitualmente en Francia como el Che Guevara africano. ¿Qué cosas hizo Tomás Sankara que reivindica fuertemente Ibrahim Traoré? Voy a hacer el pasaje porque es muy importante, si no se entiende nada. Primero, eh, prohibió la ablación de órganos de las mujeres, exigió que la alfabetización sea de varones y mujeres. En sus 4 años de gobierno, el analfabetismo, que era del 83%, pasó a ser 17%, muy cercano a Fidel Castro, que visitó varias veces Burkina Faso. Trabajó fuertemente por los derechos de la mujer y declaró: no hay verdadera revolución social sin la liberación de la mujer. Le Mirá quitó vos.
Sí, No sé, en no el le año 80. conocía ese costado tan Es muy importante y te vas a enterar de otras cosas feminista. más que reivindica Traoré y que profundiza hoy por hoy. Le quitó las tierras a los terratenientes, se lo entregó a los campesinos, por supuesto, y logró, con acuerdos con Cuba, en aquel momento con la Unión Soviética, traer tractores y logró en 4 años, esto es increíble, la autonomía alimentaria del país, un país que en un 80% es rural. Mandó plantar en procesos de los cuales él participó, como hacía también Guevara en Cuba de trabajo voluntario, 3 millones de árboles en una tierra bastante, esto es el Sahel, recordemos es el sur del Sahara, y lograron plantear 3 millones de árboles durante estos 4 años de incluso de haber llegado a la autoeficiencia alimentaria, cosa que motivó un premio de la FAO, la organización que se dedica al tema alimentario. Eh, Dijo, no hablamos de la emancipación de la mujer como un acto de caridad o por una oleada de compasión humana. Es una necesidad básica para el triunfo de la revolución. Las Oh, mujeres, textual, ocupan la otra mitad del cielo. qué genial, qué Textual genial. de Sankara. Lanzó el primer programa de vacunación masiva, erradicó la poliomielitis, la meningitis y el sarampión. En una semana, 2,5 millones de habitantes de Burkina Faso fueron vacunados, sobre todo los niños, obteniendo la felicitación de la Organización Mundial de la Salud. Su administración fue también el primer gobierno africano en reconocer públicamente y armar programas de prevención de la epidemia del SIDA, año 83 hasta el 87. Cuando en 1983, cuando la conciencia ecológica todavía no era un tema, fue uno de los pocos líderes de África que consideró la protección del medio ambiente como una prioridad, prohibiendo pesticidas. Qué En un, genial. en un intento de luchar contra la deforestación, creó cosecha popular de viveros forestales para abastecer a 7.000 viveros comunitarios, así como para organizar plantaciones de varios, ya lo dije, varios millones de árboles. Todas las regiones del país pronto estuvieron conectadas por un vasto programa de construcción de carreteras y vías férreas. No tenía ferrocarril. En 4 años hicieron 700 kilómetros, 430 millas de vías férreas que fueron colocadas con su participación en trabajo voluntario por los propios habitantes de Burkina Faso para trabajando en la facilitación de la extracción en las minas del magnesio necesario para las batallas de los rieles sin ninguna ayuda extranjera, prohibiendo la ayuda extranjera o dinero internacional. No se endeudó y por último, quiero decir esto, tenía pensado ampliar un cinturón vegetal más allá de su país. La producción de cereales que garantizó la autoeficiencia alimentaria, que era el 83 de 1.100 millones de toneladas, pasó luego en el 87, antes de que fuese asesinado, a 2.600 millones de toneladas en el año 87. Los franceses, las empresas francesas lo vieron como un peligro y lograron generar alrededor, sobre todo desde Mali, ataques y una pequeña guerra que duró en el año 85 una semana, donde mataron a 100 personas de Burkina Faso y a partir de lo cual se generó un clima de los países del Sahel contra este nacionalista africano que rechazaba todas las pretensiones imperiales. Vendió toda la flota de Mercedes-Benz de los gobiernos anteriores, hizo que el Renault 5, el automóvil más barato vendido en Burkina Faso, sea el coche presidencial y el único coche que pudieran tener los integrantes de su gobierno. Y obligó a él y a todo el resto a destinar un mes de salario anual a los proyectos públicos. Frase que hace muy poco volvió a repetir leyendo
Ibrahim Traoré, de quien vamos a hablar rápidamente. El Che Guevara nos enseñó que podíamos atrevernos a tener confianza en nosotros mismos, confianza en nuestras capacidades. Nos inculcó la convicción de que la lucha es nuestro único recurso. Era un ciudadano del mundo libre, Guevara, pero también luchaba por la construcción de un mundo mejor. Por eso decimos que el Che Guevara es también de África y de Burkina Faso. Una semana antes de ser secuestrado por enviados de empresarios mineros franceses, se dirigió a la gente y dijo que quería que su epitafio sea: aunque los revolucionarios como individuos puedan ser asesinados, nunca podrán matar nuestras ideas. El 15 de octubre del 87 fue asesinado junto a otros 12 oficiales en un golpe de Estado, decía, organizado desde las empresas francesas todavía con importancia en el Sahel. En 4 años distribuyó tierra a los campesinos y Todo eso es Sankara. Este es Sankara. ¿Pero por qué es muy importante? Porque no hay Ibrahim Traoré sin Sankara. Esto es lo que hay que entender. Está Porque bien, está bien. Traoré dice, yo soy Sankara. El actual presidente interino de Burkina Faso Es lo muy es desde joven, ¿no? Es muy joven, 30 Traoré. a 37 años es el actual tercer líder estatal en ejercicio más joven del mundo y hoy el presidente en ejercicio más joven que hay en la actualidad. En el 6 de octubre, desde el 22 es presidente, tiene formación militar, igual que Sankara, ambos capitanes, y asumieron la responsabilidad con ese cargo. Militares nacionalistas. Militares nacionalistas, él destacado como militar en la guerra contra los grupos yihadistas Ah, de los que que hablábamos ayer. invadieron Burkina Faso a fines de la anterior década y que él se destacó combatiéndolos muy fuerte, siendo Ibrahim Traoré, a diferencia de Sankara, Ibrahim Traoré es musulmán, de ahí su nombre obviamente Ibrahim, y Sankara era católico. Formó parte del grupo de oficiales panafricanistas, así se llaman, y se reivindica como influenciado fundamentalmente por el marxismo y por Sankara. Desde que tomó el poder, su gobierno expulsó a las tropas francesas que curiosamente estaban también enfrentándose al yihadismo, pero terminaban las armas de los franceses en manos de estos últimos. Nacionalizó la mina más importante de oro, Ibrahim Traoré, de Burkina Faso, y ha distribuido a partir de las ganancias provistas por esas ventas de oro 179 millones de dólares en maquinaria agrícola para apoyar la revolución de la producción alimenticia, porque el 80% vive en zonas rurales. Al día de hoy, Burkina Faso es exportador de alimentos a distintos países de África. Para julio de este año, el crecimiento de Burkina Faso aumentó el 3% en el 23, el 5% en el 24, y se dice que el Banco Mundial, nada más y nada menos, dice que logró sacar de la pobreza a 1 millón de personas en los últimos 12 meses. Creó la empresa minera estatal que exige que los aportes extranjeros solo pueden ser como máximo de un 15%, y hizo un acuerdo estratégico, y esto es muy importante, con la gran empresa rusa Nordogold, con la cual tiene una asociación estratégica para lograr que también con un 15% como máximo la empresa rusa, y está tratando de ingresar en los BRICS. Sigue con la lógica de Sankara, plantó en los últimos 2 años 5 millones de árboles. Durante el Bueno, es evento que nacional, esa zona debe ser muy desértica y entonces por eso la importancia de los árboles, ¿no? claro, sí, pero hay también una conciencia ambiental que hereda, ¿no?, de Sankara,
que Pero esto realmente está al sur fue... del Sahara, dijiste, ¿no? El Claro, Sahel sí, está al al sur sur, del Sahara. exactamente. Dice, refiriéndose a Sankara, y con esto termino el perfil de Ibrahim Traoré, nos alzamos como un solo hombre para decir basta a la muerte de nuestros héroes como Sankara, porque para nosotros nadie nos desarrollaremos nosotros mismos, no necesitamos a los franceses ni a ninguna extranjera. Ser de Burkina Faso, como Sankara lo fue, es ser de hombres íntegros. Qué preciosura. Tenemos que conocer a esta gente. Por eso yo le pedí a Jorge que hiciera un perfil, porque de África no sabemos nada. ¿Y cómo no vamos a conocer a Ibrahim Traoré? La verdad, y a Sankara. ¿Cómo no vamos a conocer la existencia de esta gente? ¿Por qué nos ponen un biombo para que no conozcamos nada de África? No tenemos puta idea de lo que pasa en África. Y pasan Porque cosas quieren como que estas. que conozcamos solamente del occidente, el Miami, más tenemos que ir todos a oprime. Miami. Sí, sí, Claro. tenemos que ir todos a Miami. Bueno, Recuerdo un gracias. ratito que me olvidé, Sí, Sandra. sí. Guevara estuvo en África a principios, a mediados de los años 60 en el Congo, previo a ir a Bolivia, y dejó obviamente en ese continente un ejemplo muy importante que hasta el día de hoy toman no solamente Traoré o Sankara, sino otros dirigentes de países cercanos a Traoré que están en el mismo proceso, como Níger y Mali, que hoy están gobernados por capitanes revolucionarios. Mira qué interesante. Bueno, qué lindo África, qué lindo África, que yo quiero saber más sobre África. Bueno, vamos a una tanda y después a un temita musical y ya estamos con ustedes. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Carlos Polimeni y Lolo Micucci presentan Resistencia Poética. Una voz, un piano, 4 cantantes invitados: Flor Bobadilla Oliva, Casiana Torres, Flor Cozzani y Omar Gianmarco. Domingo 2 de noviembre a las 20 en Pista Urbana, Chacabuco 972 San Telmo. Entradas por Alternativa Teatral. Carlos Polimeni está en AM 530. Todas las guitarras de La Lógica del Escorpión es Fernando Kawasaki. Kawasaki y Carlos Polimeni, buenas tardes, ¿cómo va? Hola Carlos, hola a todos por ahí. Con Fripp hablamos mucho de Charlie. Fripp le tiene mucho respeto y mucho cariño a Charlie. De hecho, la primera vez que Fripp lo vio a Charlie en vivo, que fue cuando tocaron, creo que La Hija de la Lágrima, en el Teatro Ópera, nos invitó María Gabriela y Samalea. Fripp lo vio a Charlie y le recomendó seriamente que se contacte con un terapeuta llamado Ken Lawton. Así que creo que Fripp fue bastante instrumental en la vida de Charlie, podría decir, en estar vivo, digamos. A las 14, la tarde con Polimeni en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Súmate a la experiencia Pulqui Bar. Ciclo El Oído Mutante, charlas del rock argentino. En noviembre, 3 encuentros sobre 2 décadas de nuestro rock. Exponen Norberto Cambiaso, Víctor Pintos y Alfredo Rosso.
al 11 49 94 29 98 o al correo lasideasnativas@gmail.com. Actividad arancelada, cupos limitados, no te quedes sin tu lugar. El Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Fleco de Luna, flamenco y canción. Con Daniela Cesario, Juan Hernández, Vero Markovsky, Poppy Paskovsky y como cantante invitada Flor Cozzani. Domingo 9 de noviembre a las 20 en Cambalache Club Social. Defensa 1179 San Telmo. Entradas por Alternativa Teatral. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Radio Madre, soy Carlos de José de Paz. En este momento por mi trabajo llegando a Mercedes, Uruguay, y se escucha perfecta la radio AM 530. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Para ir a buscarte, he vestido de rojo mi guitarra, he colgado la estrella de mi canto en el vértice más sonoro de su boca. Tus ojos arañan un pedazo de la noche. Estoy en la cruz de las vigilias, comiendo un pedazo de tu sombra. Para ir a buscarte, solté las amarras de mi esperanza y el potro de mi corazón salvaje. Al relámpago de tu sangre que me llama, al relámpago de tu sangre que me llama. Tus ojos arañan un pedazo de la noche. Estoy en la cruz de las vigilias, comiendo un pedazo de tu sombra. Para ir a buscarte, solté
de las amarras de mi esperanza y el potro de mi corazón salvaje. Al relámpago de tu sangre que me llama, al relámpago de tu sangre que me llama, para ir a buscarte. Estábamos charlando. Bueno, contá qué estábamos escuchando, así le damos entrada a escuchando Lucía. a una persona que vivía cerca de tu barrio, Sandra. Julio Ajá. Lacarra. Julio Lacarra, querido Julio, claro que sí, era vecino de la otra cuadra, calle Libertad, mira vos. Así es. Éramos ahí de en la Quilmes. libertad que no avanzaba nosotros con Julio Así Lacarra. es. El tema se llama Para ir a buscarte. Muy bien, y ahora sí hablamos todos con Lucía García Dickinson. Hasta ahora estábamos charlando nosotros dos nomás. ¿Qué haces, Lucía? Bueno, aquí estamos. Traigo otro análisis sobre las elecciones porque creo que hay que seguir pensando, ¿no? ¿Qué nos sucedió Sí, este sí, domingo? totalmente. Y escuchar voces, ¿no? Y abrir un poco los criterios como para ver qué otras ideas aparecen para iluminar un poco eh, este suceso tan extraño, especialmente en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde habíamos tenido el triunfo del 7 de septiembre por 14 puntos. Y yo además hice la experiencia de estar en la misma escuela fiscalizando y vi en vivo, digamos, este contraste, ¿no? Nos dimos cuenta cuando empezamos a ver cómo venía el recuento en cada una de las mesas que el resultado no iba a ser el mismo que el anterior, ¿no? Y de hecho en algunas mesas ganó la Libertad Avanza en esa escuela, cosa que no había sucedido ni remotamente en la elección del 7 de septiembre. Se escucha mucho que no nos dimos cuenta, pero que el miedo al lunes negro, de la gente que está con préstamos, de la gente que debe en dólares, de todo eso, que cundió el pánico, además de la apretada de Trump, ¿no? Sí, resuena un poco, ¿no? Lo que fue la elección, la segunda elección de Menem también, en el año Claro. 95, ¿no? Que era como un poco inexplicable por todo lo que ya estaba sucediendo en aquel momento, pero también había algo del efecto de temor ante una No, modificación de las y de condiciones que ya se beneficios de conocían. dólar, del M2, de los viajes a Miami, de Exacto, traer para un plasma de sector, Estados, claro. exactamente, pero bueno, sabemos que eso después tiene costos enormes. Quería consultar, conversar con alguna voz feminista para ver cómo se estaba pensando desde el movimiento de mujeres y diversidad, ¿no? Esta elección. Y bueno, hablamos con María Pía López, ella es socióloga, es integrante del Ni Una Menos, siempre tiene una mirada muy lúcida y la posibilidad, creo yo, bueno, vos Jorge también sos sociólogo, ¿no? De ver con un poquito más de profundidad y analizar con otras categorías. Y bueno, y nos decía lo que les comparto. Me parece que las elecciones del domingo se jugaron en una territorialidad extraña y quizás por eso implica pensar en todas las dimensiones que tiene esa territorialidad. Digo porque son elecciones en las que se jugó la cuestión geopolítica. En parte tuvieron que ver el modo que se desarrollaron con lo que sucede con Estados Unidos y con el gobierno neofascista de Trump, el modo en que está trabajando muy activamente para controlar los tipos de gobiernos en América Latina, ¿no? Pensemos el ataque a Venezuela o a Colombia, o lo que sucedió en estos días en Brasil, que no podemos separarlo del trumpismo, pero también el modo en que intervino con el dólar en el mercado argentino y las frases amenazadoras, que casi diría de interpelación del terror, que estuvo funcionando. Es decir, hay una territorialidad que es geopolítica y tiene que ver con los Estados Unidos, sino con el crecimiento y la defensa de los gobiernos de ultraderecha en el mundo, del cual el experimento anarcocapitalista es central. Y ahí me parece que la elección en ese plano
sorprende en un punto que es que gran parte de las personas están en situación desfavorable y sin embargo van a la elección ratificando el rumbo de un gobierno que en parte sostiene lógicas de crueldad y promete más crueldad y promete más devastación y promete más disolución de los ámbitos de producción y de realización y reproducción de cuidados y de fortalecimiento de un proyecto de nación. Como preguntarnos por lo menos cómo funcionó el miedo, cómo funcionó también el deseo un deseo que diría casi fascista, de un orden que se sostenga aún con caídos, aún con produciendo vidas desechables, pero en los que se pueda garantizar la economía de cada quien, ¿no? Algo de eso me parece que también se juega. Bueno, esta perspectiva, ¿no? Donde María Pía nos pone en el mapa latinoamericano, eso no me parece un dato menor, ¿no? Creo que ahí luego. Se juega, claro, esto que ella trae de Brasil, de Colombia, lo que vimos con el crimen, con el triple femicidio narco, ¿no? Que fue todo un indicio aquí de que algo de eso que pasa en Centroamérica y en otros países de América Latina estaba empezando a pasar acá. Creo que bueno, que nos ponen en una Latinoamérica que ve en Estados Unidos una especie de protectorado, ¿no? Bueno, nosotros lo cuestionamos desde nuestra posición política, lo vemos como una cuestión cipaya, además porque es una soberanía. es una fantasía la lucha contra las drogas de Estados Unidos. Totalmente, pero bueno, falsa. es un discurso que penetra, ¿no? Evidentemente, y acá, digo, esto también nos lleva a pensar en toda la cuestión, lo que ellos llaman la batalla cultural, ¿no? Y ese desfinanciamiento de nuestra propia industria cultural, del cine, y cómo va impregnando todo el consumo de las series a través de Netflix, ¿no? Toda esa producción, todo ese modelo cultural que se nos va haciendo cada vez más familiar y cómo se va desdibujando la identidad propia, ¿no? En ese contexto, cómo se va desdibujando la soberanía cultural. Creo que son cuestiones para sumar al análisis, para pensar, por supuesto que ninguna explica absolutamente. Sin perder de vista que la mayoría de la población argentina votó a un narco, ¿no? Porque en la boleta estaba un narco. Además, exactamente, ¿no? Digo, y nosotros evaluábamos que eso había sido un escándalo. Bueno, en alguna medida lo fue porque tuvieron que sacarlo de la lista, pero figuraba en la boleta, eso no significó un costo, ¿no? No está tan claro cuánto de ese voto en la provincia fue para Santilli, efectivamente, con conocimiento de causa, y cuánto no importaba, ¿no? Qué cara había atrás de ese sello. Bueno, digo, son cuestiones que vamos a tener que empezar a pensar desde otras perspectivas que exceden nuestro propio punto de vista para comprenderlas, ¿no? Porque de eso se trata también, de analizar la realidad y comprender qué variables se están jugando, y esto del terror, ¿no? De la intervención de Trump como una amenaza, porque efectivamente lo que Trump, Bennett y todos los funcionarios norteamericanos que hablaron y que además vinieron, ¿no? Porque no nos olvidemos de esa noche en el Colón, con primeras figuras de la política norteamericana reunidas, ¿no? Con Mauricio Macri, con Javier Milei en ese contexto, y donde además el discurso fue clarísimo. O sea, la ayuda va a ir si gana Milei, si no, no va a haber ayuda, ¿no? Sí. Y las ovejitas fueron y lo votaron. Exacto. Bueno, habrá que preguntarse también qué se estaba proponiendo desde la oposición, ¿no? A eso. ¿Cuál era en ese tema nosotros hemos comentado, hay una fisura y se nota, entonces hay que allanar eso, se nota, porque no hubo entusiasmo, no hubo pasión, la campaña fue deshilachada. Exacto, no hubo ni siquiera existió una propuesta foto alternativa de Cristina con Axel, ni siquiera existió esa foto. Cristina se saca foto con todo el mundo, con Axel no se sacó foto. Eso, bueno, la gente lee también eso, ¿no? Y tampoco sabemos por qué. O sea, lo que no sabemos, hay muchas cosas que no sabemos, pero que siembran una cosa de, esto está atado con alambre, no damos seguridad, no damos certezas.
exactamente, ¿no? Frente a este discurso con toda esa escenificación del apoyo internacional, etcétera, lo otro quedaba como desdibujado, desinflado. eh, pero también me interesa pensar en las mutaciones de lo político, ¿no? Porque creo que también hay categorías con las que nosotros venimos analizando, digo nosotros desde el campo nacional y popular en el sentido amplio, ¿no? Que no están dando cuenta de las modificaciones subjetivas que están sucediendo en nuestra sociedad, ¿no? Que Que no tienen que tenemos ver un ni poco, idea qué les pasa por la cabeza a algunos sujetos, que son muchos por lo visto. son muchos, son la mayoría, Son la ¿no? mayoría, sí, sí. Sí, hay Bueno, por mucha eso digo que alienación, ¿no? Mucha. alienación, la digitalización de la vida, el trabajo, la plataformización del trabajo, ¿no? Digo, hay muchísimas cuestiones que están configurando un nuevo sujeto eh, que vamos a tener que leer en esos términos, ¿no? Que muy probablemente las categorías que venimos trayendo no nos sirvan para dar cuenta de No todo nos eso sirve que a hay en juego. nosotros y lo que proponemos no los entusiasma a ellos, sobre todo a los que no votaron, que son los que nos tienen que interesar. Exacto, porque frente, por ejemplo, al proyecto de reforma laboral que ahora agitan como el primer gran fantasma de lo que van a implementar, que por supuesto nosotros sabemos que va en contra de los derechos laborales y que va a flexibilizar el mismo modelo de los 90, de la dictadura, etcétera, del macrismo. Ahora, frente a ese discurso, ¿qué oponemos nosotros? Porque el mundo del trabajo cambió, se transformó, ¿no? Claro, La mitad de la población no está sindicalizada ni tiene posibilidades de estarlo por el tipo de trabajo que tiene, ¿no? claro, claro. Bueno, ¿cuál es la propuesta que estamos trayendo para discutir eh, una nueva legislación del trabajo? Una reforma, si se quiere, laboral, pero en otro sentido, ¿no? Claro, claro. No la tenemos. No. Entonces, es realmente complejo salir a militar una Bueno, por eso elección. digo, no venimos bien en materia de organización, venimos compitiendo entre nosotros, venimos Ujú. peleándonos, entonces no podemos, era lo que yo decía, estamos perdiendo, va, no, lo que yo decía no quiero decir que yo les avisé, pero quiero decir, durante los últimos meses se perdió mucho tiempo en cosas chiquitas, en lugar de, va, chiquitas pueden ser muy importantes para quienes lo protagonizan, pero yo estoy pensando en el destino de este país y en la gente, en lo que está pasando ahora. Y la verdad, no hubo un trabajo coordinado, organizado. Y eso se paga. Bueno, en este mismo sentido, María Pía López nos decía lo siguiente. Y creo que lo que no me parece interesante analizar en función de ese contexto, de esas múltiples territorialidades, es algún tipo de argumentos que fuimos viendo aparecer entre el domingo pasado y durante esta semana, que es la pregunta por si, en la provincia había que desdoblar o no, si los intendentes jugaron bien o no, si Cristina tenía que bailar en el balcón o no, si la cámpora hizo tal o cual cosa. A mí me parece que son preguntas que son distractivas, que son preguntas que no nos permiten pensar el horizonte más difícil, que no es el que se resuelve diciendo tal o cual tendría que haber hecho esto, pues tendrían que haber puesto una mesita más o menos, sino que el horizonte difícil es cómo se construye política en un escenario nacional cuando esa nación está siendo parte de un tablero mundial en el que las amenazas más grandes se abaten sobre la población y también donde vemos que la potencia de intervención de esos poderes, ¿no? Entonces a mí me parece que hay que cambiar el régimen de la conversación después de la elección del domingo para poder pensar efectivamente qué condiciones, de qué modos podemos pensar una política soberana. Creo que Muy esa es la bien. clave, ¿no? Cambiar Sí, el sí, sí. registro de la Sí, conversación sí, sí. Hay que y pensar empezar en a... grande, pensar en Exacto. grande. Y volver a poner el centro de la discusión sobre la soberanía en el universo digital, en los recursos naturales, en las leyes laborales, ¿no? Y bueno, discutir eso, qué modelo de país queremos de acá en adelante, porque además en ese desdibujamiento, claramente en la polarización gana el que tiene una propuesta más clara, ¿no? Y no somos nosotros, no No estuvimos somos siendo nosotros. nosotros hasta acá. No.
Y ganó una propuesta espantosa. Espantosa. Sí. Bueno, terminamos así con espantoso. Terminamos con espantoso. Un aporte chiquito, ¿no? Dale. Coincido más o menos con lo expuesto. Solo recordar que en general, por lo menos en la historia de nuestro país, quien termina organizando los procesos de resistencia y de enfrentamiento a las derechas, son las luchas sociales en la calle. Totalmente. Esto pasó con Macri después que ganó en el Congreso la ley, el día famoso que esta muchacha Patricia dice de las toneladas de piedra, y ahí empezó a caer. La reforma previsional era eso. La reforma provisional. Exacto. Entonces digo, creo que las luchas sociales en la calle que se van a suceder porque este proyecto económico es destructivo, van a poner los patitos en línea de cara sobre todo a que el Movimiento Nacional y Popular se una detrás de un proyecto positivo y que tenga obviamente propuestas para hacer, teniendo en cuenta esos sujetos que luchan, porque esos son los que de alguna manera lideran siempre los cambios sociales. Muy bien. Sí, y ahí las mujeres y los feminismos tenemos todo un papel, ¿no? Venimos teniendo, porque fuimos las que le hicimos el primer paro a Macri, les recuerdo, y seguramente seguiremos teniendo de aquí en adelante. Bueno, no casualmente estamos en la radio de las madres y bueno, ¿no? Y somos herederas de esas luchas de mujeres contra la dictadura. Así que creo que ahí también hay una línea de continuidad interesante para mirar con atención, ¿no? Ya lo creo. Así que terminamos bien, terminamos con optimismo y con el horizonte de lucha. Y no con espantoso. Gracias, Lucía. Por supuesto. Un abrazo. Chao, hasta el jueves. Chau. Nosotros a una tanda. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Patria o colonia. Debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio. Liberación o dependencia. Federalismo o feudo porteño. Democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Si querés que tu auto tenga una mayor potencia y menor desgaste, descubrí el secreto del líder. Prix. Filtros de aceite, aire y combustible. Prix. Rendimiento superior. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530 Somos Radio. Toma aire. Wow, 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 yo.
Bueno, ya volvimos y les vamos a presentar a una gran entrevistada que tenemos, que es Moira Millán. Ustedes seguramente la conocen, pero para que tengan algunos datos más, Moira Millán, que es chubutense, o que nació en el Maitén, Chubut, en 1970, es escritora, es guionista, es huaychafe mapuche, defensora de su pueblo, guardiana de su territorio. En 2012, recién estábamos hablando de feminismo con Lucía García Atkinson, en 2012 comenzó a reunirse con mujeres de diferentes comunidades, lo que derivó en la formación de movimiento de mujeres y diversidades indígenas por el buen vivir. Es novelista, ha publicado una novela en 2019 que está traducida al inglés, El tren del olvido, y aquí ahora está por Buenos Aires presentando nuevamente su libro Terricidio, su último libro. Y bueno, vamos a preguntarle a ella de qué se trata Terricidio. ¿Cómo estás, Moira? Buenas noches, Punmay, Mari, una alegría saludarles. Y para nosotros también es una alegría tenerte acá en el programa. Gracias. Bueno, Terricidio es un libro que aborda a partir de mi experiencia en los territorios distintos temas que tienen que ver con el impacto del sistema en nuestras vidas, de cómo el silenciamiento a los pueblos indígenas y fundamentalmente a la mujer indígena trae consecuencias, cómo se resiste también en los territorios. La palabra terricidio es una categoría nueva que hemos creado a partir del entendimiento de esa agresión continua a las formas de vida y a todas las vidas. Es fabulosa la palabra, terricidio. Sí, es una palabra que surge también porque veíamos ecocidio, se hablaba de ecocidio y decíamos que era un reduccionismo porque solo era la preocupación o el énfasis de la vida de los ecosistemas y a veces veíamos cómo se asesinaba a los pueblos indígenas, pero no importaba, mientras sí se ponía énfasis en la biodiversidad. Entonces decimos que todas las vidas importan, todas las vidas se ensamblan, entonces cada vida que se desaparece, cada agresión a cualquier modo de vida, es terricidio. ¿Es un ensayo terricidio? Sí, yo no le pondría esa categoría porque rigurosamente, digamos, no está escrito de la manera en que se presenta un ensayo. Yo creo que es una herramienta para la reflexión, para encontrarnos desde un lugar distinto, para pensar juntos y juntes sobre mundos posibles, pero sobre todo experiencias que se están llevando adelante. Y también traigo anécdotas y vivencias y conversas profundas en territorios completamente apartados, en donde hay sabedores y sabedoras que tienen tanto para enfrentarnos en ese sentido. No entraría dentro de ensayos, sería algo diferente. Me encantó la palabra sabedora y sabedor. ¿Es una categoría dentro del pueblo mapuche o es una palabra que usas vos? Es una palabra que uso yo al castellano, pero que dentro del mapudungún, del idioma mapuche, existe que se llama quinche, que serían quinche. sabios y sabias, gente que porta esa sabiduría. Porque siempre digo yo que gente con conocimiento hay mucha, porque podemos tener conocimientos diversos sobre diferentes temas, pero la sabiduría es la integralidad de poner todos esos conocimientos en perspectiva de. Y eso no lo encontramos comúnmente, cada vez menos diría. Cada vez menos, ¿no? Cada vez menos. Y hay un saber mapuche, ¿no es cierto? Hay un saber específico mapuche, ¿no? Sí, una vez hablaba con Rosendo Huisca Melinau, que era un quinche, y falleció, y él me decía que en realidad no hay un saber del pueblo mapuche, hay un saber de la tierra. Decía, en realidad la sabiduría no es de la gente, de las personas, la sabiduría le pertenece a la tierra. Entonces se habla del Mapu Kimun, que sería esta sabiduría ancestral. Y si te pones a pensar, es así, realmente la tierra nos despierta, la tierra nos va enseñando. Quienes vivimos en el campo, como yo, vivimos en función de los ciclos que va estableciendo la tierra. Y ahí está la sabiduría, verdaderamente. Nosotros los humanos somos muy erráticos. Si dependiera la tierra de esa sabiduría, bueno, así le va a la tierra. Así le va, así estamos en general. ¿Ibas a preguntar algo, Jorge? Sí, tengo una consulta.
llevándote un poco a la actualidad y a cómo están atravesando tus compañeros y compañeras mapuches la situación, tanto en Chubut como en las otras provincias donde ustedes están. ¿Cómo evaluás el momento bueno, de los territorios en los que vos trabajás y vivís? Bueno, creo que es un momento muy doloroso, ¿no? De mucha represión. Yo hablo de que estamos viviendo un estado de excepción en la Patagonia, en Polmapu, con medidas grotescamente racistas que van desde medidas políticas hasta la administradora de justicia. Hoy justamente estaba conversando con una abogada sobre el secuestro de nuestro ADN y cómo se produjo, y me decía, es una aberración, es ¿Qué es el ilegal. secuestro del ADN? ¿Qué quiere Fue decir eso? el 11 de febrero cuando se produjeron 12 allanamientos en simultáneo, más de 60 mapuches, fuimos obligados a punta de arma a ser hisopados y nos sustrajeron el ADN, y eso es ilegal. Se hizo bajo la orden de un juez, Jorge Qué Criado, pero es bárbaro. ilegal. Y no sabemos ¿Y para con qué qué propósito? ¿Con qué propósito hicieron eso? y no han dado explicaciones sobre los propósitos. Es como un plan siniestro de apartheid sobre la Patagonia, donde claramente están instrumentalizando, digamos, todos los poderes en función de una sola lógica, que es despojarnos del territorio, porque lo que hay detrás son intereses billonarios. La gente dice, bueno, hay un salvataje, fue Milei, pidió dinero y ahora vamos a estar mejor, pero en realidad hay una contraprestación de eso, ¿no? Por supuesto. Y esa contraprestación no la van a sufrir los sectores de poder, ni de manera inmediata la gente que está en los grandes centros de urbe. Los territorios sí, es inmediato. Es Más, inmediato. antes que Milei pidiera dinero, ya estaba reprimiéndonos, ya estaba configurando el escenario de despojo. Y para justificarlo tiene que inventar un enemigo interno. Entonces no califica de terrorista. ¿Por qué les sirve esa fórmula? Recién yo lo comentaba con otras compañeras y decía, claro, para poder, y esto tiene que ver con la historia, cuando se crea el Estado argentino, se crea sobre la territorialidad de muchas naciones, hay una fuerza de ocupación militar sobre nuestro territorio que va perpetrando un genocidio, y hay un sector económico que se beneficia de eso, que es una oligarquía sanguinaria que todavía gobierna. Muchos de esos apellidos aparecen, como el apellido Bullrich, vuelven a aparecer en escena. Y vamos a hablar de este personaje que menciono. Ella utiliza el discurso del terrorismo, del mapuche terrorista, encarnando en esa imagen, ese símbolo del mapuche salvaje, bárbaro, los indígenas malos, la conquista del desierto, todo lo abyecto, lo despreciable. En su momento, cuando se crea el Estado argentino, se lo adjudicaban a los pueblos indígenas. Fue una fórmula exitosa, la gente compró esa narrativa histórica, la historia oficial, nunca se interpeló, nunca se cuestionó, y mucho menos decir la verdad de que lo que se había perpetrado era un genocidio. Hoy vuelve a sacar del baúl de los recuerdos de la oligarquía esa fórmula, la recicla y la vuelve a instrumentalizar. Ahora, este tema del terrorismo, para poder identificar los sectores que quieren ser barridos de la faz de la tierra, los que quiere eliminar, los que quiere quitar de sus territorios, hoy es contra los pueblos indígenas. Mañana van a aparecer otros sectores. Me preocupa mucho lo que ha pasado en Brasil recientemente. Claro. Es decir, un plan endémico. No es que va solo contra el pueblo mapuche, es de No, carácter no. regional. Es tanático, hay muerte por todas partes Exacto. en este eje que lamentablemente formamos ahora con Estados Unidos y con Israel, que son dos países de los más violentos del mundo. El tema es que el sionismo internacional, que adquiere diferentes imágenes, porque en la Patagonia uno va a ver que hay un montón de banderas, no solamente Israel y Estados Unidos, pero que responden al sionismo internacional. Y tenemos Emiratos Árabes, hay una larga lista de poderes económicos que están quedándose con nuestros territorios, que están Los quedándose británicos, ¿no? Lewis. ¿Cómo? Y Lewis también, los británicos también. Por ejemplo, ¿sí? Además, ustedes han tenido, bueno, hoy fue la reunión de Milei con los gobernadores, entre ellos los de la Patagonia. También ustedes tienen la mala suerte de que la Patagonia prácticamente ahora está gobernada por gente que no es amiga de los pueblos originarios.
Sandra, en realidad no es una cuestión de suerte, es una decisión histórica de la política de este Estado. Toda la vida, desde que nació el Estado hasta esta parte, hubo genocidio y siempre hubieron gobernadores que se beneficiaron con el genocidio. No recuerdo que haya un gobierno que reconozca a los pueblos indígenas, que le haya restituido territorio, jamás sucedió eso. Y hoy planteaba que en la Patagonia al menos, no hay un progresismo de derecha, son todos derechas fascistas. Y Claro. incluso partidos, y no lo voy a nombrar usted a buen entendedor, pocas palabras, partidos que han tenido una cara progresista en determinados sectores sociales, han sido terriblemente fachos y se han manejado como patrón de estancia, por más que se adscriban a partidos políticos pseudo progresistas. Sí, sí, lo sé, Entonces, lo sé. el correlato del estanciero en la Patagonia lo tienen todos los partidos de centro derecha, de derecha y obviamente el fascismo. La izquierda no es minoría, no logra realmente recalar en la subjetividad de la gente. El pueblo mapuche lucha, no se va a cansar de luchar, porque son 14.000 años de existencia, y luchamos por un modo de vida en la tierra. Queremos defender la vida de los territorios, del río, de los bosques, vamos a seguir luchando. Entonces ese ataque es porque somos insobornables, porque no nos van a poder comprar, porque además no somos cobardes, somos muy valientes, y encima nos reproducimos. Entonces se sigue habiendo, yo misma tengo nietas, seguimos reproduciendo la vida mapuche, y por eso somos atacables. Y por Claro. supuesto el racismo genera indolencia, y en la Argentina es tan fácil omitir la vida de los pueblos indígenas o simplemente comprar el discurso de que somos terroristas, porque no quieren ver más allá de lo que está pasando. Pero un día la realidad les va a golpear en las puertas, en las casas de todos, y se van a dar cuenta de que cuando el pueblo mapuche levantó la voz y dijo, cuidado, alerta, algo gravísimo está sucediendo, era el momento de la convergencia y la unidad, y lamentablemente puede llegar a encontrar al pueblo argentino distraído. Sí. Vos también haces, antes de despedirte, quería preguntarte, porque creo que viajas mucho, ¿no? Y llevas tu palabra al exterior también para dar cuenta de lo que sufre el pueblo mapuche. Sí, de hecho estoy de pasada por Buenos Aires, voy a la Cumbre Mundial de Cambio Climático, ahora tengo ¿viste? conferencias allá y voy a estar presentando Terricidio en Portugués por Brasil, y he visitado más de 50 países, me invitan, se están traduciendo Terricidio en distintos idiomas. Qué Mañana bueno. voy a estar en La Plata, por si les interesa, a las 19:30 horas. ¿Cuándo? Mañana viernes. Mañana. Estoy en La Plata, en esquina América, en 18 y 71, presentando Terricidio. Y ojalá Bueno. pueda ir la gente, y también pido solidaridad con el pueblo mapuche, Por supuesto. que puedan todas las personas que están escuchando esta entrevista sentirse comprometidas en ser divulgadores de la verdad. Por supuesto. Bueno, después que vuelvas de la Cumbre del Cambio Climático, por ahí podemos volver a hablar, así nos contás qué escuchaste, qué pasó. Bueno, claro que sí. Lo doy por Bueno, eso. suerte Un mañana y abrazo suerte con enorme. Terricidio, y un abrazo enorme, Moira. Un fuerte abrazo solidario. Abrazo grande. Gracias. Gracias. Chau, chau. Vamos a escuchar un tema musical ahora. Detrás de una mujer hay un pueblo, detrás de un pueblo hay una identidad. En sus entrañas gesta el futuro, nos queda defender a lo más puro. Resistiendo hace más de 5 siglos los ataques del colonizador, poniendo como escudos sus sentidos, su fuerza, su latido y su valor. Viven huichis, yamanas y guaraníes libres, onas, mapuches y calchaquíes. Vuelven todas
todas matacos come chingones, luchan. Huarpes y aguitas sanavirones, surca madre tierra en nuestra carne una vez más, la esperanza que vendrá. Espíritu libre indígena que va, espíritu libre indígena que va. Hoy cuenta esa mujer con nuestra lucha, un compromiso, un grito y la labor de detener urgente sus heridas, de sanar su memoria con amor. Nos arrancaron niños de tus brazos, pero la sangre no pudo olvidar. Hoy regresamos juntos a ese abrazo para soñar tu pueblo en libertad. Vive, huichis, yamanas y guaraníes libres, onas, mapuches y calchaquíes vuelven, todas matacos come chingones, luchan. Huarpes de aguitas sanavirones, surca madre tierra en nuestra carne una vez más, la esperanza que vendrá. Espíritu libre indígena que va, espíritu libre indígena que va, espíritu libre indígena que va. Ahí estamos. Ya estamos. Bueno, entonces, ¿qué escuchábamos? Que tenía que ir en Escuchábamos homenaje a a Paula Moira. Ferré junto a Silvio Rodríguez haciendo este tema recién editado que se llama Mujer Originaria, también obviamente en relación a la hermosa nota que hicimos con Moira Millán recién. Qué bueno. Bueno, vamos a saludar a Lucas Mayra, que no sé por dónde anda. ¿Estás visible, Lucas Mayra? Estoy acá, ¿me ven bien ustedes? ¿Cómo andan? Yo Buenas te veo noches, ¿cómo perfectamente. estamos? Ahora te veo, no te veía antes. Fantasmagórico. Fantasmagórico. Hoy la Estás columna en de territorios Mau me Estás en encuentra. Mau. Estoy en los territorios de Merlo, ando por Merlo, terminando la jornada laboral. Pero y tenés una conseguí un luz como de espacio aquí. discoteca, tenés como una luz de discoteca, de boate. Sí, no quiero seguir dando detalles, pero estoy bien. Saludos a mi familia también, que están preocupados por mí, pero No te secuestró nadie, eso es lo que querés. Sí, voy a meterme de lleno con la columna de territorios de hoy, compañeros. Les contamos, está conectado Augusto Infante. Él es abogado, pertenece a la Comisión Provincial por la Memoria y es director del programa de litigio estratégico. Hoy que estoy en la calle me tocaban nombrar todas las áreas del Estado difíciles de nombrar. Creo que las nombré bien, Augusto, decime si lo dije bien. Pido disculpas, si no, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo va, Encantado. Augusto? Bueno, te trajimos, Augusto, porque sabemos que hay novedades, una causa que estremeció a la provincia, al país, que fue la muerte, ¿verdad?, de Morelio y Escalante, dos jóvenes que fueron asesinados, entiendo también privados de su libertad y luego desaparecidos. Esto pasó, Sandra, quizás recordás el caso, en la época del Mundial, en el año 2022, cuando Argentina estaba por jugar con Holanda, si mal no recuerdo, en esos días de partidos de fútbol, conmocionó este caso. Esto sucedió en Florencio Varela, y hay novedades acerca de la causa, y queríamos charlar con Augusto que nos cuente. Sabemos que han habido avances. Pero recordemos un poquito la causa, porque yo por ahí me recordemos, acuerdo, Augusto, pero no tanto. Así que un recordemos un resumen, poquito la Augusto, de historia. lo que fue. Bueno, como lo señalaban recién,
Lucas Escalante y Lautaro Morelo son dos jóvenes que durante un tiempo desaparecen, sus familias se preocupan, esto es el 9 de diciembre, van a la comisaría de su jurisdicción, en donde intentan hacer una denuncia, se inician a averiguación de paradero, empiezan a investigar qué es lo que había pasado y ahí empiezan a aparecer las excentricidades. Empiezan a aparecer testigos que planteaban teorías que eran falsas, empezaban los funcionarios policiales a decir determinadas hipótesis que no parecían tener nada que ver con los hechos. La cuestión es que pocos días después, el 15 de diciembre, aparece el auto de uno de ellos en donde habían estado circulando, con el cuerpo de Lautaro Morelo dentro, calcinado a la vera de un camino. Terrible. Sí, efectivamente, el cuerpo de Lautaro aparece en esas condiciones y Lucas Escalantes nunca aparece. Es el día de hoy que el cuerpo todavía no fue habido. Está desaparecido. Inmediatamente después de estas investigaciones y del hallazgo del cuerpo de Lautaro, empieza a investigarse qué es lo que pudo haber pasado, y ahí es donde empieza a construirse la hipótesis acusatoria que hoy está ya elevada a juicio, radicada en el Tribunal 2 de Florencio Varela, y por la cual acusa a 3 personas de la familia Centurión, Cristian Alejandro, Tomás y Francisco, como autores materiales del homicidio de ambos chicos. ¿Qué relación tenían los Centurión con las víctimas? Bueno, eso es un poco lo que se empieza a construir. Rápidamente la familia logra identificar que el último diálogo que había tenido Lucas Escalante era con uno, digamos, Centurión hijo, le decimos, porque es Cristian Centurión, el hijo de Francisco Centurión. En ese contacto, esta persona, Centurión, le ofrecía unos vales de nafta que él tenía, los tenía en su poder porque el padre era policía de la provincia de Buenos Aires, comisario inspector, enlace Interpol de la policía de la provincia de Buenos Aires. Entonces le facilitaba unos vales de nafta y entonces le dice: venite hasta el Alpino, donde es la casa de los Centurión, que te voy a dar estos vales. Lucas lo pasa a buscar a Lautaro, es lo que se logra reconstruir por las pruebas testimoniales, y van hasta la casa en la capilla Florencio Varela de la familia Centurión, que es el último lugar del que se tienen noticias que estuvieron, ¿no? Es el último contacto que tienen, y así es como se logra reconstruir el vínculo a partir de conversaciones que habían mantenido Lucas Escalante con Centurión a través de la red social Instagram. Además de, por supuesto, otra prueba y evidencia digital de geolocalización de los teléfonos y de los posicionamientos de las antenas que permiten efectivamente corroborar esta hipótesis. Ese fue el último contacto que se tuvo. Se reconstruye la historia hasta el momento justo en donde, con posterioridad a esto, se encuentra a Centurión, se lo logra identificar en una estación de servicio de la zona comprando un bidón de nafta. Hay imágenes de una estación de servicio, se lo encuentra, se lo ve claramente comprando un bidón de nafta, que presumiblemente es el que después se utilizó para la combustión del automotor y el descarte del cuerpo de Lautaro Morelo. Y lo que a la fecha no se ha podido acreditar, porque el hallazgo del cuerpo todavía no ha sido habido, es el paradero y el final de la vida de Lucas Escalante, que por el tiempo la ley nos permite presumir que está fallecido y que también se le adjudique el resultado lesivo, o sea, el resultado de muerte, a las personas que hoy enfrentan esos cargos y esperan la fecha de juicio, que es en el primer semestre del año próximo. Augusto, bueno, te escuchamos escalofriante, ¿no? Recordar lo sucedido. Hubo un avance el 28 de octubre pasado, o en estos días, 27-28 de octubre, que tiene que ver con la detención de un comisario que estaría ligado a este caso, ¿verdad? Ese fue el avance. Sí, en realidad esta causa tiene, esta es la principal, la que le contaba, pero después hay otras causas acumuladas. Una es, como bien lo señalás, el encubrimiento de este hecho. Por ese encubrimiento estaban imputados el comisario de la comisaría cuarta de Quilmes y el comisario de la DDI, además de 3 funcionarios que también prestaban revista en el enlace Interpol de la provincia de Buenos Aires. Todos ellos colaboraron y tuvieron desplegaron una serie de acciones para evitar que la justicia pudiera dar con los responsables en las primeras horas de la investigación. Uno de ellos acordó con la Fiscalía una alternativa al juicio oral y se dictó una sentencia de condena en el marco de un juicio abreviado
encontrándolo penalmente responsable por los delitos de encubrimiento agravado, doblemente calificado por su rol de funcionario público y por la gravedad del delito encubierto, en concurso con los deberes de incumplimiento de funcionario público. Ellos están detenidos en la causa, estaba privado de su libertad cumpliendo una medida cautelar, prisión preventiva, desde poquito tiempo después de los hechos, y la pena fue a 3 años de cumplimiento efectivo, más la inhabilitación correspondiente. Así que sí, por supuesto que es un avance, es una primera condena en el marco de estas causas, que además tienen otros imputados también por falsos testimonios, y también tiene una imputación concreta por malversación de caudales públicos para este comisario inspector, que ya tenía una causa en trámite, que ya estaba siendo investigado por el enriquecimiento sin causa de su patrimonio, y que con estos hechos, el fiscal que tenía el expediente se puso... vio finalmente que había pruebas para acusar y requirió la elevación a juicio, ¿no? Así que son 5 causas acumuladas, un juicio muy importante, el calendario de juicio está avanzado y próximo a celebrarse, y la verdad que tanto la familia Morelo como la familia Escalante y como la sociedad en general de la provincia de Buenos Aires estamos esperando que efectivamente pueda haber un veredicto de condena y una sentencia de condena correspondiente por estos hechos. Confiamos que así sea. Ojalá. Augusto, quería preguntarte ya para ir finalizando, ¿cómo es el acompañamiento de la Comisión Provincial por la Memoria? Que vos ahí es desde ese lugar que ayudás a las familias, si querés contarle a la comunidad que nos está escuchando. Sí, la Comisión Provincial por la Memoria cumple una función, que es el carácter de mecanismo local de prevención de la tortura. Eso está previsto en la ley 26.827, y tiene entre esas tareas, además de facultades para inspeccionar lugares de privación de libertad en general, tiene tareas de ver qué pasa con el despliegue de la fuerza policial en los diferentes territorios de la provincia de Buenos Aires. En ese alcance, y para casos de particular interés, se ha creado un programa de litigio estratégico, que es el que tengo el honor de dirigir, que lo que hace es patrocinar víctimas o presentarse en las causas como particulares damnificados institucionales, querellantes, a fin de, en esas causas, intentar que las acusaciones avancen y que se logre una condena. En causas en donde hay ribetes o características de violencia institucional. Es una función legal. Nosotros en este caso intervenimos en carácter institucional y además patrocinamos a la familia de Lautaro Morelo, así que estamos presentes en la causa con ese alcance, y esa es la función que cumplimos desde la comisión. Perfecto, queda ahí muy claro, Augusto. Queríamos conocer un poco más sobre esta causa, adentrarnos, sabíamos que había avances y nos parecía interesante contactarte. Agradecemos este tiempo en la columna de Territorios, Augusto, y el labor que hacen desde la comisión. Claro. Y conocer sobre todo el trabajo de la comisión, claro. Excelente laburo, muchísimas gracias por lo que hacen, realmente, muy importante. Invitamos a ustedes y a su audiencia a visitar la página de la comisión en Instagram, comisiónporlamemoria.org, también para conocer la tarea que hacemos y todo el laburo que se hace desde la comisión en pro del cumplimiento real, ¿no?, de los derechos humanos, sobre todo en estos tiempos de tanta complejidad para eso. Así que un saludo grande para todos y gracias por el espacio. Gracias a vos. Muy buenas noches, compañeros, compañeras. Hasta luego. Chau. Hasta el martes. Hasta el martes. Desde un lugar como siempre. Abrazo. Hasta luego. Tanda nosotros. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. Ya llega a La Plata, la desinteligencia artificial. Última función del año en La Plata, en la casa de Oscar, el sábado 8, las entradas al 555-4366. 90 minutos para sacarte la mufa. Sábado 8, 555-4366. Desinteligencia artificial. En La Plata voy a estar, en la casa de Oscar. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.
Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Irse a la banquina no es necesariamente algo malo. Los viernes a las 21, AM530 busca otros caminos. La banquina. Entrevistas, recomendaciones, nuevas tendencias y una agenda federal. Los viernes de 21 a 23, La Banquina. En AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, soy Patricia. Los escucho desde Quequén, Necochea, provincia de Buenos Aires, la mejor playa argentina, bordando un tapiz. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Opiniones críticas y cítricas. Sandra Russo en Somos Radio, AM530. Wow, 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 yo, wow, 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 yo, wow, wow. Bueno, nos queda poquito tiempo, pero vamos a ver un peloteo que tiene que ver con el programa La Base. Ya les pasamos varias veces el programa La Base, donde trabaja Pablo Iglesias, ¿no? Se llama ¿Perdón? así, Pablo Iglesias Sí, es, ¿no? sí. Pablo Iglesias, bueno, está Marco Teruggi y la chica esta, la rusa, que no me acuerdo cómo se llama. Guiñeva, creo que sea. Sí. No, y Figuenova o algo por el estilo. Figuenova, bueno. La vemos el video, Pasa que porque yo no digo hablan el sobre... hablan sobre China. A ver, vamos a ver qué Que dicen. llegan funcionando así desde 1953, es decir, 4 años después del triunfo de la revolución maoísta. A ver, yo insisto, compañeros, ¿no era que el modelo chino ya no tiene nada que ver con todo aquello y que la clave de su éxito es precisamente haber roto con el socialismo y haber empezado a hacer las cosas como Dios manda, como en Occidente, como nosotros? Ya, lo de que si algo de China no mola es porque es comunista, pero si algo de China sí mola es porque es capitalista, ¿no? Eso que es un poco como el meme ese. Al Partido Comunista Chino le está yendo de cine. China no es comunista, es capitalista y por eso le va bien. Ok, entonces hagamos capitalismo como hace China. No, eso sería comunismo. Bueno, hoy es un buen día para cuestionar ese discursito, porque, claro, cada vez que China saca un nuevo plan quinquenal, pues vuelve a primer plano el hecho de que, por más que haya habido, por supuesto, cambios y virajes sustantivos en la política china a lo largo de estas 7 décadas, hay una continuidad histórica de este modelo de planificación desde los primeros planes quinquenales de Mao. Cada vez que China saca un nuevo plan quinquenal, pues nos recuerda que allí, en ese país, sí, hay mercado, hay sector privado, hay gente que puede hacer mucho dinero, pero manda el poder político, manda el Partido Comunista. Y eso nos retrotrae, le pese a quien le pese, a cómo empezó todo y a cuándo y a quiénes sentaron las bases para la China de hoy. Fueron estos tipos que en 1949 unificaron China y la liberaron de la dominación extranjera, liquidaron con una reforma agraria el poder de los terratenientes, que sin duda habrían boicoteado todos los procesos posteriores de desarrollo, elevaron 10 años la esperanza de vida, alfabetizaron el país, sentaron las bases industriales de China y situaron al poder político, esto es clave, por encima, que es precisamente lo que permite que hoy estemos hablando del 15º plan quinquenal. Bueno, desde luego, más allá de la existencia o no de esa continuidad histórica y de los cambios sustanciales al modelo comunista de Mao, que pues no hay que negarlo, supusieron las reformas de Deng Xiaoping desde los años 90, hay algo sobre lo que caben pocas dudas. Si el Kuomintang y no el Partido Comunista hubiera ganado la guerra civil en 1949, hoy China
probablemente sí sería como India o como Indonesia, una semicolonia de mano de obra semiesclava dominada por el capitalismo foráneo y rota por la extrema desigualdad. Afortunadamente no sucedió, así que hola 15º Plan Quinquenal de China. Qué divertido el informe. Es cierto, ¿no? Es increíble cómo en tan poco tiempo, en menos de un siglo, una sociedad campesina logró convertirse en lo que es hoy, ¿no? Sí, dos elementos. Primero, China creció desde el 49, luego de la gran marcha de casi 3.000 kilómetros que lideró Mao Zedong para enfrentar primero a los japoneses, que habían invadido China en 1933, casi 6 años antes de la invasión de Hitler a Polonia, y que costó en total aproximadamente 25 millones de muertos chinos, pero China creció desde 1949 hasta acá lo mismo que China creció en 1500 años anteriores. Y la curva que estaba mostrando recién, que es muy importante, pone en evidencia la falsedad de muchos de los otarios que andan dando vuelta a decirle, bueno, no, en realidad el crecimiento de China fue gracias solamente a los cambios de 1978. Falso. Desde 1949 la curva, si uno la estiliza, como dicen o decimos en economía, se da cuenta que ese es el momento, el 49, del crecimiento y la pendiente, con idas y vueltas, pero de un crecimiento enorme que ha permitido que casi no haya pobres hoy en China, que sea la segunda economía global y que marche a ser la primera, para odio de todo el occidente que se desespera por tratar de ocultar que quien lideró ese proceso es el Partido Comunista Chino. Bueno, dicho esto, te podés ir a hacer el pollo. No, hoy tengo tarta. Tarta china Para tengo mí hoy. siempre tendrás pollo. Tarta china. Chau, chau. Chau, chau, hasta más ver, hasta más ver. Nosotros, sepa y mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, vamos con los mensajes. Hola Sandra, hay que ver que los muertos eran narcos y asesinos, no son víctimas. Diego de Almagro. ¿Y vos cómo sabés que los muertos eran narcos? Si ni siquiera la policía de Río de Janeiro sabía quién mató. No hay que confundirse ni comerse los títulos completos. Fueron a un operativo contra el Comando Vermelho, pero fueron a atacar los barrios donde vivía gente del Comando Vermelho, además de otra gente que no es del Comando Vermelho, que se dedica a otra cosa. No están identificados los cuerpos, los cadáveres. Nadie sabe si eran narcos o eran pibes que vivían en la... Además, aunque fueran narcos, parece que es increíble, no son víctimas, me dice. ¿Cómo no va a ser víctima alguien que es fusilado extrajudicialmente? A ver, un poco de claridad, porque nos estamos barbarizando. ¿Cómo? Porque eran narcos y asesinos. A los narcos y a los asesinos hay que juzgarlos, no sé si te acordás. Hay que juzgarlos y probar que asesinaron y que son narcos. Los muertos que están apilados todavía en Río de Janeiro, nadie sabe cómo se llaman, solamente sus familiares. Y los policías que los mataron y los fusilaron por la espalda, tampoco sabían quiénes eran. Entonces, pongamos un poco de claridad. ¿Cómo vamos a decir que no son víctimas las personas que fueron fusiladas extrajudicialmente? Estamos avalando una barbarie si decimos que no son víctimas. A ver. Bueno, es increíble, ¿eh? La verdad que hace que vos sabés que alguien es asesino y narco y vas y le pegás un tiro en la nuca. Todo bárbaro, todo bárbaro. No naturalicemos la barbarie, por favor. Por más que sea el asesino más hijo de puta del mundo, se tiene que juzgar. Si no estamos igual que en la dictadura acá, por las dudas, te mato por las dudas. Y mato a tu vecino, si por las dudas mato a los dos. Dejémonos de joder con esas simplificaciones. Perdón, pero la verdad que, viste, son cosas que son bastante obvias, ¿no? Buenas tardes, Sandra.
Totalmente de acuerdo con vos en todo. Una parte del pueblo está con una gran apatía. Qué triste. Gracias por ser nuestra voz. Un abrazo, Vivi de Grande, Vivi de Chivilcoy. Es Radical K. Ok. Otro. Hay muchos que hemos votado a Fuerza Patria. No toda la población está desquiciada. Unos cuantos, te digo. Si bien una parte está alienada. Cuestión muy, muy peligrosa, ya que parecen no registrar el grado de disociación que realizan. Desde Saavedra, María Cristina Ortiz. Sí, no toda la población está desquiciada, desde luego, y Fuerza Patria sacó muchos votos, pero es evidente que hay un alto porcentaje de la población argentina que, bueno, que no ve con tan malos ojos que nos intervenga Estados Unidos. Para mí esa razón alcanza y sobra para no votarlo, pero bueno, somos muy distintos. Uno a veces cree que lo que es lógico para uno es lógico per se. No, 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 no. Otro. Hola Sandra, buenas tardes. Te sigo desde Bariloche. Hoy hubiera cumplido años Horacio Fontova. ¿En serio? Ay, el negrito, como lo quisimos. Burkina Faso, Níger y Mali han formado la Alianza de Estados del Sahel tras golpes militares en los tres países. Firmaron un pacto de seguridad para ayudarse mutuamente en caso de ataque y han reforzado lazos con Rusia en lugar de con potencias como Francia y Estados Unidos. Saludos, Silvia Muro. Qué piola, sí, algo de esto comentó Jorge, que ya ha hecho notas sobre el Sahel. Lo que no sabía es que están apuntalados con Rusia. Ven que cuando falla Occidente, ahí están Rusia o China. Ay, esto le va a encantar a Jorge. Espero que esté haciendo el pollo, la tarta, no sé qué dijo. Jorge Elbaum, el mejor programador musical de la 530. Bueno, lo dice Juan de Ciudad Evita. Vamos a respetarlo porque es la opinión de Juan. El cisne negro fue Trump diciendo: Argentina agoniza, están muertos. Gustavo de Villadelina, ¿te parece que fue eso? Bueno, si no estábamos muertos, este nos va a matar. La verdad que yo no sé cómo compran a Trump. La verdad que te juro que ahí sí me siento como completamente fuera de órbita. Por suerte somos un montón los que pensamos lo mismo, ¿no? Pero es tan obvio lo que está haciendo en Estados Unidos, es tan obvio que es un bruto, que es un ignorante, que es un déspota, que es un tirano, que es un desquiciado, que quiere tener siempre razón. O sea, no tiene nada de admirable. Es tosco, es bruto, es ridículo. No sé, es cruel, es pedófilo. Está en los archivos Epstein, está, digamos, con todas las catástrofes y los asesinatos que comete. Un poco está tapando la noticia, pero vamos, Trump, los casinos, las nenas. Hay archivos con Epstein, donde están, digamos, no piensen en chicas de 15 años vestidas para perrear. Estos archivos tienen muchos años y son niñas de la escuela primaria. Bueno, entre ellos se entienden, qué sé yo. Hola Sandra, todos nosotros en los medios, en redes sociales, en conversaciones, tenemos que repetir hasta el cansancio como si fuera un mantra que ganar una elección no hace al psiquiátrico estafador de Casa Rosada, ni bueno ni mejor, sigue siendo la misma emoticón de bosta, de caca de antes. Saludos, soy Nico. Vos me ponés el emoticón, pero yo te lo tengo que traducir al aire, pues si no la gente cómo entiende lo que pusiste, Nico. Bueno, otro, Sandra, una sociedad M pone, una corte M debe ser de Macri, o mierda, no sé. Una burguesía industrial M, unos gobernadores M, una CGT M, queda una Argentina de M, Rubén de Ciudadela, la verdad que sí, estamos rodeados de M's. Tremenda mujer Moira Millán, la admiro, la escuché hablar hace años acá en Bari y en el Bolsón, en una marcha por el agua.
Gracias por la entrevista y difundir su sabiduría. Cari de Dina Guapi. Sí, además es una extraordinaria difusora de la cultura de su pueblo. Es una artista refinada y es una voz para escuchar. En este momento en que, no sé si se dieron cuenta, pero hay muy pocas voces de los pueblos originarios a los que podemos escuchar. No porque no las haya, sino por lo que ya dijimos tantas veces, así como nunca habíamos escuchado hablar de Traoré, o bueno, no es común en los medios argentinos escuchar hablar de Ibrahim Traoré, bueno, tampoco es muy común en los medios que vayan a preguntarles a los mapuches o a los collas o a los qué sé yo, a los huarpes o a cualquier otro pueblo originario que piensan sobre determinada cosa. Fue alguien a preguntarles qué piensan sobre el extractivismo, qué piensan sobre el RIGI. ¿Alguien fue a entrevistar a los pueblos originarios? No, no existe esa nota. Nadie se molesta, porque está dado por sentado en el establishment periodístico que son cosas, son objetos, no es gente. Nos han inculcado esa mentalidad de la conquista del desierto, que no son personas para tener en cuenta, porque si no, no se explica el ninguneo periodístico permanente, histórico. No tienen voz, no tienen manera de expresarse, nadie les presta atención, nadie les arrima un micrófono. Los sacan de un lado, los ponen en el otro, les quitan las tierras, ahora los acusan de terroristas, nadie les acerca un micrófono. Parece que fueran, no sé, le dan más bola a los pingüinos empetrolados, ¿se acuerdan? Que a la persecución de los mapuches. Es algo, bueno, es parte de nuestra enfermedad, ¿no? Es parte, como latinoamericanos, con el voto que tenemos, somos un pueblo enfermo, un pueblo que no reconoce quién es, un pueblo que cree que tiene más que ver con ese canario fascista que con Moira Millán. No, queridos, somos marrones nosotros. Somos marrones, y si no lo somos, pensamos como marrones, porque tenemos las mismas condiciones de vida que los marrones. Entonces, bueno, es parte de lo anterior a Milei, o sea, esto no se le puede achacar a Milei, esto fue siempre así, siempre, porque siempre fuimos una sociedad racista, y siempre tuvimos con los pueblos originarios una actitud peyorativa, de no reconocimiento, de, bueno, si molestan los corremos, los sacamos de ahí, los ponemos en otra parte, cuando para ellos, para la cosmovisión mapuche, el territorio es el paraíso, es un lugar donde existir, no pueden existir en otro lado, más que en su propio paisaje. No podemos ponernos en el lugar sencillamente porque, bueno, Lewis puede instalarse donde quiera, secuestrar un lago, con la complicidad de los gobernadores, primero de Aravera Carreras, después de Beretilnec. Eso está todo bien. Con la gente con guita, y si vienen de Gran Bretaña, está todo bien. Con los cataríes también, porque vienen con mucha guita. Ahora, respetar a un mapuche en la Patagonia argentina, y ni les digo la Patagonia chilena. Bueno, no. Realmente son pueblos que han sufrido mucho y siguen sufriendo mucho, y a los que nunca hemos puesto en valor. Y es una de las cuestiones pendientes del peronismo, que yo lo señalo siempre. El peronismo nunca se ocupó de los pueblos originarios, no está en su agenda, no están en su agenda. Pero bueno, en la nuestra sí. Estimada y querida Sandra Russo, si está un poquito resfriada, tome té de jengibre, que ayuda mucho. Si tenía pensado irme a la cama con un té de jengibre. Se raya un pedacito de jengibre, se pone en agua y cuando hirvió se deja reposar 5 minutos y se toma. A mí me ayuda mucho. Le mando un beso, que ande bien, Jesús Hugo de Lanús. Toma pa' vos la oyentada que tengo, que hasta me dan la receta del té con jengibre. Un amor son. Bueno, vamos con uno más. Hola Sandra y Jorge, recién me engancho y me cambiaron el humor al escuchar en la columna a Augusto. Hace bien, gracias. Qué bueno. Augusto es el abogado que tuvimos recién, ¿no? El de la Comisión por la Memoria. Bueno, y el último. Hola, hay que reformar la Constitución. No puede ser que un enfermo mental y narco gobierne la Argentina. Hay que reformar tantas cosas en este país, hay que reformar tanto, hay que hacerlo casi de nuevo.
Pero lo que estamos viendo es que sí, se imponen cambios drásticos y esperemos polarizar polarizadamente, esperemos no ser tibios, esperemos tener con qué, esperemos dejar atrás los malos entendidos o las competencias boludas en este momento. Disculpen, pero la verdad para mí son competencias boludas con una urgencia que necesitamos, con la urgencia en la que necesitamos reponernos y reorganizarnos. Todavía no la veo, no la veo. Hay que saltar lo subjetivo e ir a lo colectivo, sino de qué le estamos hablando a la gente cuando estamos diciendo que hay que saltar lo subjetivo y que hay que ir a lo colectivo. Si estamos enredados en qué orga sí, qué orga no, qué orga sí, que yo bailo, que yo desdoblo, cortémosla, maduremos. 21:59, buen momento para agradecerle a Victoria Nardone por la producción, a Carlos Di Mare por la operación técnica y Len Pavón por el streaming. El próximo programa es El Refugio con Osvaldo Quiroga y yo creo que tengo que hacerme un estudio médico. Lunes y martes no voy a poder venir, pero va a estar Jorge haciéndome la pata, así que me despido de ustedes seguramente hasta el miércoles, pero los esperamos acá el lunes a las 8 de la noche en la 530. Sí. Chau, voy a ver si me tomo el té de jengibre. Ese sabor ácido que viene de tus labios cítricos me llena la sangre, vitamina C, qué rico jugo. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes.